Hola mis queridos amores. Bueno, aquí estamos una vez más en esta tercera clase de tarot donde vamos a continuar con las cartas que le siguen. Bueno, como veréis, aquí estoy con la última carta con la que terminamos y es más que nada porque me gustaría que vierais una diferencia. Me río porque no sé cómo quitar el brillo. Bueno, para que veáis una diferencia de lo que es la carta de la gran suma sacerdotisa con la carta que nos toca hoy, que es la de la emperatriz. Bueno, aquí yo la semana pasada os estaba diciendo que, por ejemplo, con esta carta se podía ver si una persona está embarazada, y es porque era la parte de la gestación. Aquí, como podréis ver, como simbología tenemos la granada, y la granada es el símbolo de la fertilidad. Con lo cual, en esta carta lo que nos está diciendo es que la persona sí está preparada, que todavía a lo mejor no lo sabe, todavía es un embarazo oculto, es un embarazo que todavía no ha salido a la luz, pero que sí que puede estar perfectamente embarazada, o por lo menos sí que está preparada para poder estarlo. Aquí es donde nos entra ya nuestra emperatriz, entra un poco en juego. Aquí ya nos hablaría de esta persona, como que sí que ya nos diría que tiene un embarazo ya firme, está latente, ya se puede empezar a ver, ya se nota. Pero bueno, no solamente la emperatriz nos hablaría de un embarazo, pero sí que fijaos que cuando nos habla de ese crecimiento que nosotros vamos viendo sobre ella, es como que decimos, bueno, todo lo que en ella se ve es ese crecimiento, es como los proyectos que sí que se empiezan a llevar a cabo, así como estábamos hablando que la suma, ella era la que lo pensaba, la que lo estaba meditando, ella era la que tenía todo esto como simplemente, bueno, pues ver cómo hacerlo. Aquí la emperatriz ya estamos hablando de que ya lo cosecha para poder ir recogiendo después. Entonces yo os digo que siempre con esta carta, cuando me aparece esta carta, nos está hablando de que ya se empieza a cosechar algo, no solamente lo que es el tema del embarazo, sino muchas otras cosas. Por ejemplo, a mí me hablarían de una contratación, si estuviésemos hablando de un trabajo. Es un trabajo que sí que se va a llevar a cabo, sí que va a haber una contratación, entonces es como que sí que todo lo que tenga relevancia a preguntar sobre si nosotros vamos a comenzar algo, sí que nos estaría diciendo que sí. Hay que acordarse de que esta es una carta también muy positiva, y esto es una carta que normalmente se llevan a cabo proyectos. Esto es una carta de proyectos. Así igual que el embarazo lo estamos gestando y estamos ya más o menos llevándolo porque ya se está creando un ser dentro de nuestro interior, pues realmente también pasa igual con cualquier otro proyecto. Si hablásemos de boda, si hablásemos de nuevas relaciones, si hablásemos de un nuevo contrato, todo lo que tenga que ver relacionado con algo nuevo, la emperatriz nos estaría diciendo que sí. Es la que nos estaría diciendo que todo está avanzando como debe de ser. Además, con esta carta, para mí también en su personificación nos estaría hablando de la madre. Cuando yo, por ejemplo, en el mundo espiritual estoy preguntando quién viene a darme un mensaje, si me aparece ella, ella sería la madre. También hay que decir que esta persona, digamos que sería una persona no demasiado cariñosa. Sí que sería una persona que es muy buena madre, pero a lo mejor no demasiado cariñosa. ¿Cómo lo podríamos decir con lo que es la suma? A la suma se le da a la abuela, y aquí se le da un poco a la madre autoritaria. Yo sí que diría que es una madre autoritaria, aunque luego veremos muchas más cartas que nos estarían indicando todo esto que os estoy diciendo. Pero bueno, realmente si vemos esta carta sola, entonces ya nos está hablando de una madre autoritaria, alguien que realmente sí que es una buena madre, sí que está llevando a cabo esa faceta en su vida, pero que a lo mejor peca un poco de ser distante, ¿vale? De que, bueno, ella siempre, esta carta se le está atribuyendo a lo que es la belleza, y la belleza es un poco lo que es el cuidado. Cuando hablamos de trabajo, en esta carta nos estaría hablando de la belleza, de todo lo que tiene que ver con el tema de la belleza. Por ejemplo, un salón de belleza, podríamos hablar de un spa, podríamos hablar de masajes, podríamos hablar de peluquerías, podríamos hablar de todo lo que tenga relacionado con el tema de la belleza. Entonces, esta carta se le atribuiría ahí. Cuando hablamos en la salud, porque ya sabéis que yo os voy hablando un poquito de forma general de lo que es la carta,
Yo cuando me sale esta carta siempre son problemas lumbares. Yo no sé si es que tiene que ver con el tema de que al estar embarazada tiras el cuerpo como hacia adelante o tienes ese peso hacia adelante, pero siempre es algo que cada uno le vamos a dar en lo que son los temas de la salud, cada uno le va a dar lo suyo, su propia interpretación. Pero a mí casi siempre que me sale esta carta me habla de problemas lumbares. Es como decir, pues realmente siempre tiene o una ciática, por ejemplo, algo que tenga que ver con la zona lumbar. Yo os estoy indicando mi conocimiento y hasta dónde me llegan, pero podréis vosotros darle vuestra propia interpretación, por supuesto. Yo, como siempre digo, aquí nadie tiene la verdad absoluta en nada. ¿Por qué? Porque luego a la hora de hacer una interpretación de las cartas siempre os dejaréis guiar por lo que os esté diciendo vuestra intuición. Vamos a hablar de la siguiente carta y aquí vemos al padre. Aquí el emperador nos hace de la figura del padre. También nos habla de que es una persona que es como que siempre está velando por sus propios intereses, ya no solamente por el tema de la familia, sino por el tema del trabajo. En el trabajo estaríamos hablando seguramente de una persona que o es autónomo o que se dedica a hacer su propio trabajo de forma autónoma, o sea, a lo mejor no es autónomo, pero sí que tiene un cargo dentro de una empresa, sí que es alguien importante. Aquí nos está hablando de la importancia de la persona. Si, por ejemplo, estuviésemos preguntando por un aumento, ¿vale? O como una subida de cargo, la emperatriz nos estaría hablando de que sí que habría un aumento de ese cargo, porque ella siempre aumenta, al igual que su barriga aumenta, pues todo lo que hay en ella siempre aumenta. Con lo cual aquí el emperador nos estaría hablando de que ese cargo ya se ha conseguido. Siempre nos habla de alguien autónomo y siempre nos habla de alguien que no deja mostrar sus propios sentimientos. Ya os he dicho que para mí esta persona es la figura del padre. También nos habla de que es una figura que no deja mostrar sus sentimientos, pero que también está siempre velando un poco por lo que es la familia. Entonces, para mí esta carta sería muy buena. Sí, vale, no es una persona demasiado cariñosa, pero bueno, nos está hablando de la autonomía y como que cuida de esa familia. Si nos hablasen de un trabajo, nos estaría hablando seguramente de un hombre, puede ser la ayuda de un hombre, la contratación por mediación de un hombre, pero es como que en esto sí que tendría que ver un hombre, sí que nos estaría hablando de un hombre que tenga que ver con todo esto. Cuando hablamos en tema de la salud, a mí el emperador siempre me hace ver como que es una persona que pueda tener problemas por estar siempre sentado. Es como que me estaría hablando, me estaría describiendo a alguien que pasa muchas horas sentada, que además tiene demasiadas preocupaciones, con lo cual nos hablaría también de dolores de cabeza, porque está constantemente dándole vueltas aquí a lo que es el tema de la cabeza. Y para mí que todo eso, ese tema de preocupaciones siempre es como que de alguna forma le hablaría de las contracturas que pudiera tener en los hombros, de la espalda, porque está, fíjate, está en una mala postura, para mí no es una postura cómoda, entonces nos estaría hablando un poco de que también podría tener problemas lumbares, pero problemas también en todo lo que es la espalda, el peso que carga en sus hombros, fijaos la carga que tiene por el hecho de llevar una armadura. Entonces, para mí también sería un problema de hombros, de una carga muy grande, muy excesiva, y también me hablaría de problemas de rodillas. Siempre que me sale esta carta, siempre tiene mucho que ver lo que es la parte del esqueleto, sobre todo la parte de atrás, ¿vale? Esto para que lo tengáis un poco en cuenta, y yo, como siempre digo, no quiere decir que lo que yo vea en cuestiones de salud simplemente tenga porque ser la única verdad. Cada uno de vosotros le iréis dando vuestras propias interpretaciones. Aquí tenemos al sumo. Si yo os decía antes, por ejemplo, que la suma se le daba a la abuela, aquí tenemos al abuelo, aquí tenemos a su pareja. Entonces, aquí nos habla ya, aquí os estaban hablando del empresario, de una persona autónoma, de una persona que realmente ya lleva hacia adelante todo esto. Bueno, pues aquí yo os hablaría de lo que es la empresa en general. Aquí ya nos estaría hablando de que esto está dirigido hacia una empresa. Entonces, aquí, ¿qué más nos habla? Bueno, pues nos está diciendo de que aquí el sumo sacerdote, bueno, pues es alguien con mucha autoridad, por supuesto.
Luego además también nos hace referencia a que a la hora de hacer unos trabajos, el sumo sacerdote sería la persona comunicativa, con lo cual yo a esta persona casi siempre se lo doy o bien a los guías, ¿vale? Porque también tiene mucho que ver el sumo sacerdote con lo que es el tema de la espiritualidad. Entonces, yo se lo doy siempre como a los guías, se lo doy siempre a los psicólogos, se lo doy también a personas que trabajan, si os dais cuenta, con lo que es la gente, ¿vale? Aquí hablaríamos de una enfermera o una cuidadora, aquí hablaríamos de una cuidadora o de alguien que se dedica al tema de la belleza, aquí estaríamos hablando de un autónomo y aquí estaríamos hablando de lo que es la empresa y luego además de psicólogos, guías espirituales, estaría hablando de terapeutas, estaría hablando un poco en general de ese tipo de personas. Entonces, con el tema aquí en el sumo sacerdote, con el tema de la salud. El tema de la salud en el sumo sacerdote, si os dais cuenta, él va vestido de rojo. Entonces, para mí esto siempre tiene algo que ver con lo que son los temas de sangre. El tema de sangre, el tema del páncreas también, me estaría hablando el tema del páncreas. En la carta original del sumo, si os dais cuenta, es como que tiene una corona muy grande, muy pesada. Entonces nos hablaría de lo que son los temas del cuello, nos hablaría de temas de la boca, de los oídos, nos hablaría del peso de la cabeza, nos hablaría también de que es una persona que de forma continua tiene que estar con consultas, haciendo consultas, entonces es como que también cae un gran peso encima de sus hombros, pero a diferencia del emperador, que aquí digamos que es por rigidez, aquí es un poco por las cosas que van sucediendo a su alrededor. Es como que nos están diciendo que él tiene demasiadas preocupaciones, pero porque se preocupa por la gente que tiene a su alrededor. Entonces, en lo que son los temas de la salud, casi siempre tiene mucho que ver en esto. También nos hablaría de posibles infecciones en lo que es la sangre, nos hablaría de azúcar, hablaría de colesterol. Todo esto se le atribuiría a lo que es el sumo sacerdote. Y bueno, llegado aquí, la semana pasada creo que no os di ninguna tirada porque realmente teníamos muy poquitas cartas y entonces pues tampoco quería que se hiciese demasiado largo. Mi intención es que los cursos no sean demasiado largos, sino que cada clase sea cortita, que sea algo llevadero. Entonces, aquí lo que os quería decir esta semana, que bueno, ya lo hemos empezado en lo que es el curso, en las prácticas del curso de tarot que yo he hecho en Facebook. Bueno, pues aquí barajaríamos, como tenemos tan poquitas cartas, pues fijaos, tampoco podemos hacer mucho. Si sacamos una carta, ¿vale? Que es lo que yo hice la semana pasada en lo que es las prácticas de tarot con Alicia, si sacamos una sola carta, entonces hablaríamos de una energía. Si, por ejemplo, a mí me da igual la carta que salga, habéis visto que las he barajado, las he movido y entonces hablaríamos, por ejemplo, de la energía de la suma. Y aquí yo lo que haría es que me fijaría muchísimo qué es lo que me está diciendo esta carta, ¿vale? Entonces, esas energías que a mí me está transmitiendo la carta son las que yo expreso a la hora de dar una interpretación. O sea, yo siempre me quedo mirándola y digo, ¿qué es lo que me quieres decir? Siempre, si tu vista se va a algún sitio en concreto de la carta, ¿vale? Esto nos está diciendo algo. Por ejemplo, a mí casi siempre la vista se me va o bien a alguna de las dos columnas, que por ejemplo, si va a la columna que está negra, yo diría que estaríamos en un momento donde las energías serían como un poco oscuras, un poco espesas, un poco así como demasiado densas. Si se me va, por ejemplo, a la otra parte, que es la parte clara, pues yo entonces hablaría más de pureza, de equilibrio, de bondad, de luz, estaría un poquito hablando de lo contrario. Si se nos va lo que es al tema de la luna, bueno, pues podemos estar centrados a lo mejor en las energías que nos están llegando y sobre todo ese cambio lunar que pueda haber en esta semana. A lo mejor nos ejerce mucho lo que es el tema de la luna y esta semana pues podría ser que tuviese algo que ver. Fíjate que aquí ella en la corona también tiene lo que es la triple luna, entonces también nos estaría hablando un poco de ese cambio que seguramente sería un cambio pues que se notaría mucho en lo que son las energías de la semana. ¿Que nos damos cuenta de lo que es el atuendo de ella interno? Bueno, pues como sabemos que la gran suma sacerdotisa también nos está hablando de la doncella, pues entonces hablaríamos un poco de la pureza. ¿Qué nos habla de la Torá? Pues entonces aquí estaríamos hablando de la inteligencia, de la sabiduría, de cómo llevarla a cabo. Y si nos está hablando del ramito de lavanda que tiene a la otra parte, pues para mí sería como la tranquilidad.
Si no nos damos cuenta en nada y queremos expresar algo que tenga que ver con toda la carta en concreto, pues entonces estaríamos hablando un poco de que hay que interiorizar y hay que pensar bien las cosas antes de actuar. Para mí eso sería lo que me estaría diciendo esta carta. Bueno, pues ahora, una vez que ya hemos mirado esto, vamos a ver una tirada de 3 cartas. ¿Qué es lo que podríamos decir en una tirada de 3 cartas? Vale, podríamos sacar pasado, presente y futuro. Por ejemplo, vamos a hablar de un tema del trabajo. ¿Cómo me va a ir el trabajo? ¿O qué es lo que se ve en mi trabajo? Con 3 cartas. Bueno, pues aquí yo veo una creación, veo algo que se llevó en el pasado a cabo, veo algo que fue aumentando, que sí que obtuvo frutos. Veo que hoy en día se está mirando mucho cómo seguir este proceso, porque es como que aunque en el pasado sí que realmente empezó este proyecto, sí que se llevó a cabo, es como que hoy en día tenemos que darle una impresión como un poco de utilizar estrategias, por ejemplo. Yo con esta carta te diría, pues hay que utilizar estrategias. ¿Estrategias de qué manera? Pues estamos hablando de una estrategia donde se piense la cosa para poder aumentar, para que pueda ir fluyendo de una mejor forma. Pero primero es como que hay que interiorizarlo, hay que pensarlo bien antes de sacarlo a la luz. ¿Cómo me irá en el futuro? Fijaos que el sumo es una persona que aquí nos estaría diciendo que es como alguien ya sólido. Estamos hablando de que hay una solidez, sí que hay algo que va a perdurar en el tiempo, se va a estabilizar, porque esto sería también algo que podríamos decir de esa carta. Entonces, lo que en principio se creó, se ha llevado a cabo, por ejemplo, mi trabajo. Yo he hecho un currículum, me han llamado, tengo que empezar y bueno, pues vamos a... Vale, se ha empezado. De ahora es como que tengo que seguir haciendo un aprendizaje, tengo que seguir mirando un poco hacia dónde va y sobre todo cultivando mi sabiduría para que el día de mañana esto se convierta en un trabajo fijo, que sea algo que vaya a perdurar en el tiempo y que para mí sobre todo sea muy estable. ¿Os fijáis que con poquitas cartas podemos sacar muchas interpretaciones? Y bueno, pues ahora vamos a hacer una pregunta de sí o de no. Vamos a ver. Yo cuando hago este tipo de preguntas, yo les doy siempre bueno, pues siempre barajo un poco para que hayan invertidas. ¿Por qué hago esto? Porque cuando yo estoy haciendo mi pregunta, vamos a seguir por el tema del trabajo, por ejemplo, yo cuando hago mi pregunta quiero saber si voy a encontrar trabajo, sí o no, por ejemplo. Entonces yo barajaría las cartas hasta que, bueno, pues hasta que yo crea que ya las he barajado lo suficiente. Se puede hacer o bien con una carta, la pregunta, o se puede hacer con 3 cartas. Yo casi siempre utilizo 3. Voy a ver si voy a conseguir trabajo. Ya sabemos que yo tengo mi propio trabajo, pero vamos a ver cómo. Aquí me estaría hablando de que tengo 2 cartas positivas y una negativa. Por ejemplo, a mí me estaría diciendo esto un sí. ¿Vale? Aquí estaríamos hablando de las 3 cartas. Como solamente tengo una negativa, tengo 2 positivas, siempre ganan más las que más cantidad tengan. Sí que me estaría diciendo que yo voy a encontrar un trabajo. Y esto lo podéis hacer con todas. Está claro que ahora, por ejemplo, no podríais decir realmente, no podríais contestar con solamente estas 6 cartas, no podríais contestar bien una pregunta, tendríais que utilizarlas todas, pero esta forma que yo os he enseñado de las cartas derechas o invertidas sí que sería una buena forma para poder llevar a cabo una pregunta de sí o de no. Si hacéis pasado, presente y futuro, pues también, porque aquí ya nos estaría indicando cómo era en el pasado, cómo está en el presente y cómo se va a ir haciendo más o menos hacia el futuro. O sea que esto sí que os puede ayudar muchísimo a la hora de querer preguntar con poquitas cartas y vamos a ir poquito a poco iniciándonos en todo esto. Bueno, pues yo creo que hasta aquí está bien, más o menos, es un vídeo, yo pienso que bastante cortito, no quiero daros demasiada caña, prefiero que vayamos poquito a poco y con una forma sencilla y clara para que se pueda entender. Como siempre os digo, si me podéis dejar vuestros comentarios abajo, pues yo os lo agradecería, porque también eso me ayuda a mí a saber si realmente lo que estoy explicando se entiende bien o no. Además, si tenéis alguna duda, también quiero que podáis abrir ahí en cualquier momento, pues decir, oye, mira, pues yo tengo dudas en esto, no he entendido lo otro. Yo con mucho gusto os lo explicaré en el siguiente vídeo o en la misma pregunta dándoos una respuesta. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que sigáis conmigo.
Muchas gracias por todo y un besito para todas las personas que estáis siguiendo este curso de tarot o cualquier otra cosa de las que yo voy publicando de forma continua. Buenas noches, o buenos días, buenas tardes. Yo lo digo porque para mí es ahora buenas noches. Y nada, nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.